Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa de Diario de Cuba en el que hablamos de todo un poco, arte, política, temas interesantes para nuestra audiencia. Y bueno, nos pareció hoy importante hablar del cronograma legislativo en Cuba, que teóricamente es la hoja de ruta imprescindible para la actividad normativa del país. Es decir, que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó en el año 2019 el cronograma legislativo para la actual legislatura, que es hasta abril del año que viene, del año 2023. Pero en el año 2020, por el tema del coronavirus, se hizo una modificación de este cronograma que finalmente quedó reducido a 26 leyes y 29 decretos leyes. De la forma en la que se prioriza la aprobación de estas leyes vamos a hablar hoy y para eso me acompaña mi compañero de programa, Mario Pentón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Wendy, un gusto tremendo estar nuevamente contigo y tenemos unos invitados de lujos. Hoy tenemos a Leandro Querido, quien es magíster en Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha en España y también director de Transparencia Electoral de América Latina. Y además tenemos a Edel González, es un jurista con 17 años de experiencia en el sector judicial cubano, así que vamos a estar pues bien completos en este programa. Empezamos, si quieres, con la primera ronda de preguntas sobre este tema tan actual, ¿no? Para la sociedad cubana, que está ahí pendiente de qué se va a aprobar, qué se ha pasado como algo no importante. Entonces, María, no sé si quieres empezar tú. Sí, efectivamente. Bueno, nos gustaría un poco primero conocer qué leyes se están, digamos, pensando en aprobar en los próximos meses. Y sobre todo, hay una ley que nos llama mucho la atención, ¿no? La Ley de Amparo de Derechos Constitucionales, que ya estaba en una fase avanzada de elaboración, pero que esto ha quedado como medio suspendido. Edel, si quieres comenzar tú, por favor, cuéntanos un poco qué es lo que se está preparando y ¿qué importancia tiene esto? Muchísimas gracias, Mario y Wendy, por la invitación al programa. Y bueno, para ir muy rapidito al asunto que se nos está pidiendo, tengo que decir que hay varias leyes que están en este momento en fase de proyecto. Como tú decías, la más importante de todas y es la que más vienen esperando los cubanos desde hace ya 2 años, es la Ley de Amparo de Derechos Constitucionales. Esta ley estaba prevista inicialmente aprobarse en el mes de octubre del año 2020, pero a raíz de la pandemia, en el diciembre de ese propio año se dijo que se aplazaría porque realmente no podía funcionar la Asamblea Nacional con la agilidad y con la prontitud que merecía las demás leyes de cronograma legislativo. Yo tengo que decir en cuanto a eso que la propia pandemia, la propia COVID, no pudo ser nunca una justificante para retrasar esa norma trascendental, porque de hecho, en tiempos de pandemia fue donde más se vulneraron los derechos dentro del país y las libertades, porque diferentes administraciones locales, territoriales, el propio gobierno central empezó a implementar un grupo de iniciativas y de medidas restrictivas de la libertad que muchas veces colisionaban de manera directa con derechos de los ciudadanos. Por tanto, durante todo un periodo, sin haberse aplicado o dispuesto ningún tipo de situación excepcional, pues se estaban restringiendo libertades de movimiento, libertades de expresión, libertades de manifestación y de reunión, sin amparo a ninguna normativa, solamente basada en la pandemia. Y esta propia ley de amparo constitucional, si se hubiese aprobado en octubre del 2020, hubiese salvado muchas violaciones. El hecho incluso de que se esté aprobando ahora en el mes de abril y no se aprobó tampoco en el año 2021 obedece a que, como ustedes saben, el 11 de julio y el 12 de julio, el pueblo de Cuba, una parte muy relevante de la sociedad, salió a las calles a pedir libertad, a pedir medicamentos, a pedir derechos y un poco de apertura, porque había una situación crítica y fue reprimido a través de procesos penales criminalizando conducta y esa propia ley se vio necesariamente que tenía que aplazarse porque de aprobarse en esas circunstancias, pues las personas, los cubanos, podían echar mano a los argumentos jurídicos y poder rebatir una cantidad certera de violaciones al debido proceso. Y esta es la circunstancia. Yo creo que fue una jugada sucia, no solamente demorarla, sino que también aplazarla, porque fíjense, ya estamos casi que acabando la cantidad de procesos contra los manifestantes del 11 de julio, porque la mayoría ya tienen sentencias dictadas. Y esta propia ley, si se aprueba, dice que no serán objeto de reclamación en sede constitucional
aquellas cuestiones que versen sobre contenidos específicos o de materias específicas como son materias penales. Es decir, que todos aquellos niños, por ejemplo, menores de 18 años de edad, que fueron interrogados sin presencia de sus padres, que es una cuestión contraria al derecho internacional, a la Convención sobre los Derechos del Niño, pero es una cuestión contraria al sentido y al espíritu de la propia ley procesal penal cubana, pues no pueden accionar como que anulen el proceso en materia constitucional, porque esta ley dice que tiene que resolverse ese litigio en sede penal. Pero ¿qué pasa? Que cuando se aprueba la ley de procedimiento penal y queremos buscar ese tipo de reclamación al debido proceso específicamente, la ley de procedimiento penal dice que solamente se puede accionar antes del vencimiento del 10º día de la violación. Y son procesos de detenciones que estamos hablando y de interrogatorios de mediados de julio del año pasado. Por tanto, ya han pasado meses, se quedan entonces en un estado de indefensión. Y ya hoy no pueden alegarse ni en sede de jurisdicción penal las violaciones de derechos constitucionales acontecidas en el seno de esos procesos penales, ni pueden alegarse tampoco en virtud de esta ley que se va a aprobar, porque hay una ley que lo limita expresamente. Leandro, ¿y crees tú que incluso aprobándose esta ley, incluso con este marco legal del que se ha dotado la dictadura, pues hay alguna oportunidad, alguna posibilidad para, digamos, impugnar este tipo de sanciones terribles que le han puesto a los jóvenes que salieron a las calles el 11 de julio? Bueno, aprovecho para saludarlos, Mario, Wendy, Edel. Sí, efectivamente, nosotros desde Transparencia Electoral tenemos un programa de promoción democrática que se llama Demonlat, y dentro de Demonlat funciona un observatorio legislativo de Cuba, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una mirada acerca de cómo funciona, una mirada externa, ¿no? Acerca de cómo funciona esta institución legislativa en un marco absolutamente restrictivo y totalitario, ¿no? Generalmente en las sociedades libres los parlamentos, los congresos, las asambleas son producto de elecciones libres en donde distintas expresiones de la ciudadanía, de la sociedad, compiten electoralmente y designan esas elecciones o establecen una serie de representantes que en definitiva son el reflejo de esa sociedad plural y diversa. Pero en el caso de Cuba esa situación es inexistente. Digo, acá hay una anomalía, una suerte de vicio de origen que tiene que ver con lo siguiente: al no haber elecciones íntegras, democráticas, transparentes, esta asamblea es como una suerte de ficción y se nota en el funcionamiento, ¿no? Porque recién Edel justamente hablaba de las de cómo funcionaban, ¿no? Estas reuniones, de las postergaciones, del cronograma legislativo, y esto tiene que ver justamente con eso, porque en la pandemia la actividad legislativa en las sociedades democráticas, en los estados de derecho, no se suspendieron, es decir, apelaron a la tecnología, sus sesiones o sus reuniones de comisión la hicieron a través de mecanismos que garantizaban el debate y la resolución de problemas a través, a la distancia, ¿no? Digo, encuentros vía Zoom o vía distintas plataformas. Y en cambio, en el caso de Cuba, toda esta opacidad, bueno, tiene que ver con pretextos como para postergar las sesiones o las reuniones. Y uno de los elementos que nosotros encontramos, ¿no? En este diagnóstico que hacemos con mayor detalle es el incumplimiento en todo lo que tiene que ver con el cronograma legislativo. La Asamblea, por ejemplo, en diciembre del 2019 analizó tratar una serie de proyectos para el periodo 2022 y estábamos hablando de proyectos alrededor de 39 y sin embargo no se han cumplido ni en el 2020 ni en el 2021 e inclusive durante este año viene muy demorado el tratamiento de todos esos proyectos estipulados por la propia Asamblea. Entonces, notamos que no hay un debate genuino porque los representantes de esa Asamblea son todos en definitiva,
integrantes del único partido legalizado, del Partido Comunista, y entonces, ¿cómo va a haber debate? ¿Cómo va a haber cumplimiento del cronograma? Si todo es discrecionalidad, ¿no? Entonces, me da la sensación que está como el funcionamiento desvirtuado y queda muy evidente en estos detalles que comentaba Edel González, ¿no? Entiendo, Leandro. Quiero empezar con Edel preguntándole qué pasaría, o sea, qué significaría que se apruebe la ley de amparo de los derechos constitucionales, porque los tribunales, que son los que, según esa ley, tienen que restituir los derechos vulnerados, también responden a ciertos intereses en Cuba, ¿no? Entonces, yo veo aquí una suerte de desprotección total. ¿Realmente cambiaría algo si se aprueba esta ley? Mira, la ley de amparo va a ser un pequeño paso de avance, como quiera que sea. El hecho de que ya sea un enunciado, hay una esperanza en la sociedad civil independiente. Eso es una cosa por ahí. Estimula a que se siga utilizando el derecho como un instrumento de poder accionar contra las decisiones y actos del Estado. Ahora bien, cuando vamos a la esencia, nosotros podemos observar que esta ley de reclamación de derechos constitucionales, igual que la ley de proceso administrativo, porque es que la administración pública es quien más viola los derechos a sus administrados. Son leyes que se parecen muchísimo, prácticamente si hacemos una comparación, hay poquitos elementos de diferencias con las leyes de la época franquista. En una época en que Franco quiso dar una especie de libertades, tiene una cantidad de limitantes, muchas, pero la limitante fundamental es la limitante ideológica. Todo pasa por la interpretación ideológica, que es una cosa a la cual los cubanos no le hemos dedicado tiempo. Porque si tú me estás diciendo a mí que yo tengo derecho al pensamiento y a un pensamiento libre y que yo pensar de manera libre y ajustarme a un tipo de ideología no constituye delito, pues entonces, ¿cómo a la vez me vas a discriminar por ese pensamiento? Entonces, yo creo que la ley va a traer, sobre todo para los actores de la sociedad civil, los actores vivos, los que generalmente están tratando de participar en un proceso de cambio, en un proceso de perfeccionamiento o en un proceso de mejora dentro de la sociedad cubana, pues van a tener poco respaldo, porque generalmente cuando se accione dentro de un tribunal y se establezca una demanda, automáticamente va a contestar el ente que está siendo objeto de demanda. Llámese, por ejemplo, el Ministerio del Interior, llámese la empresa de Texas, cuando, por ejemplo, multa a una persona al amparo del decreto ley 370, va a contestar diciendo es que el ejercicio de este derecho constitucional que está haciendo esta persona pues va en contra de los intereses políticos, económicos y sociales que establece el artículo 4 de la Constitución. Por tanto, te pido, tribunal, que te declare incompetente. Y es ahí cuando entonces el tribunal, sin entrar a valorar el fondo, la esencia del asunto, un problema de transparencia, evidentemente va a dictar un proveído y va a cerrar el caso. Y por tanto, la sociedad civil cubana, en este minuto, por esta cuestión que transversaliza casi todas las normativas que están reguladas en Cuba, las anteriores y las vigentes, pues entonces van a quedar desamparados. Y no veo un poco camino a menos que la judicatura cubana empiece a generar conciencia de que si sigue cerrando caminos, si sigue cerrando mecanismos de participación y sigue cerrando las puertas del derecho de acceso a la justicia, pues entonces los cubanos no van a tener otra alternativa que volver a irse para la calle y va a ir legitimando en la conciencia ciudadana pues otro proceso de estallido social. Entiendo. Rápidamente, antes de irme con Leandro, oye, ¿cómo va el código de familia ahí en el cronograma? O sea, ¿se sabe algo? ¿Hay algún avance? Sí, el código de familia ya está prácticamente cerrando su último proceso. Ya está, de hecho, se está discutiendo a nivel de barrio, a nivel de CDR, a nivel de circunscripción, a nivel incluso de centros laborales. Se están recopilando las últimas opiniones ciudadanas. Me imagino que sea ya para computar las diferentes cuestiones que veces son las materias que más preocupan a los cubanos, para que la comisión que lo está redactando ya presente la última versión a la Asamblea Nacional y de aprobarse a mediados de este año. Si Dios quiere, porque también se ha dilatado no solamente en el cronograma, esto es un código que viene ya de hace más de 15 años, que está en debate dentro de la sociedad cubana.
Leandro, quiero hablar de, bueno, hacer una comparativa, ¿no? De este cronograma legislativo, yo no sé si se llama así en otros países, en Cuba y en el resto del mundo. O sea, cómo llegan las leyes a ese cronograma, cómo se priorizan y cómo se aprueban. Bueno, en primer lugar, la primera diferencia que podemos encontrar entre los órganos legislativos de un país, de una democracia con Estado de Derecho y de otro que no la tiene, es que lo podría caracterizar con una pregunta, ¿no? Digo, en este debate que ustedes describían, ¿no? En la Asamblea de Cuba, ¿dónde está representada la sociedad civil? ¿Dónde están los representantes de la sociedad civil? Es decir, ¿quiénes son los que en el debate, los que en el seno de la Asamblea Nacional de Cuba llevan o representan a la sociedad civil? Esto que plantea Edel González o tantos otros, ¿no? Todos los cuestionamientos que se pueden hacer a un proyecto de ley que está en tratamiento, que está en una comisión, ¿dónde está la banca? ¿Dónde están los representantes de la ciudadanía? No están. Es decir, por lo tanto, ahí tenemos un problema de fondo, que no hay debate, que no se respeta la diversidad que toda sociedad tiene. Entonces, ese debate es inexistente. Ese es un problema de fondo. En el resto de los países de América Latina, inclusive algunos que tienen inconvenientes institucionales y demás, las asambleas legislativas, los congresos, los parlamentos funcionan, tienen un periodo ordinario que generalmente va de marzo a diciembre, y durante esos meses la labor legislativa es muy intensa. Hay debates en las comisiones, se llama a la ciudadanía a participar de estos ámbitos, a discutir el tratamiento de una norma, se discute, se eleva, hay despachos de mayoría, despachos de minoría, hasta llegar al seno para ser votada, modificada o rechazada, ¿no? Entonces, es todo un juego que en Cuba no se advierte, que en Cuba no está. Entonces, la crítica se hace desde afuera, ¿no? Bueno, la ley debería ser así, debería ser de otro modo. Lo mismo ha pasado con todo el proceso del Código de Familia, esta consulta popular. Los mecanismos de democracia directa y semidirecta, como la iniciativa popular o la consulta popular, justamente son mecanismos que de alguna manera impulsa la ciudadanía. Es decir, tiene un flujo que va de abajo, desde la ciudadanía, hacia arriba, al Estado, a los representantes. En cambio, en Cuba es todo al revés. Lo impulsa, en este caso, el Estado, ¿no? Y la ciudadanía lo discute como puede en estas asambleas de circunscripción, barrial y demás, con mucha presencia del Estado. Es decir, no hay un debate entre ciudadanos, entre pares. Está nuevamente la presencia del Estado con facilitadores designados por el Estado que orientan el debate y que no explican claramente cómo son las reglas para adicionar demandas, para cuestionar planteos al Código de Familia, para incorporar enmiendas. No está claro, es todo muy discrecional. Entonces, no es un proceso participativo, no es un proceso genuino, la ciudadanía está al margen, y así como cuando uno, en mi caso, me tocó estudiar el sistema electoral de Cuba y veía que había una institución que genera un veto muy fuerte, como es la Comisión de Candidaturas, que es la que veta cualquier posibilidad de un candidato independiente presentándose en una elección. En este caso está la figura del facilitador en el Código de Familia, que es el que dice de modo discrecional, sin que nadie se entere, qué pasa y qué no pasa. Entonces, me da la sensación que tenemos que tener muy claro esto, que esto no tiene que ver con lo que ocurre en las sociedades abiertas, en las sociedades democráticas, incluso en las sociedades democráticas con problemas institucionales, con baja calidad democrática, etcétera, etcétera. Cuba está inclusive al margen de eso. Entonces, aquí no hay un genuino proceso participativo y eso me parece que es importante dejarlo en claro, ¿no? Definitivamente es importantísimo porque además enmarca, ¿no?, en esta situación de dictadura, que es lo que se vive en Cuba, que quiere ser legitimada a través de leyes. Y bueno, por aquí va mi otra pregunta.
Hemos visto que en los últimos meses pues el régimen ha tomado algunas medidas como por ejemplo imponerle a los jueces que tengan que pedir un permiso para salir del país. Leandro, ¿esto es así en otros países? ¿Se les puede poner este tipo de, digamos, dificultades a las personas para abandonar el país? Y Edel, ¿nos puedes contar, tú que tienes tantos contactos en este mundo legal, cómo se está viviendo eso? ¿Qué se comenta? ¿Qué dicen? Mira, Mario, yo lo que noto es que ha caído muy mal en la opinión pública internacional y en la opinión pública de muchos países de América Latina, lo que está pasando con los presos políticos en Cuba, ¿no? Y dentro de lo que es el espectro de presos políticos, todo lo que tiene que ver con menores detenidos, procesados, condenados, niños de 12, 13 años. Esto es algo que resulta impactante, ¿no? Digo, porque generalmente la izquierda en América Latina está en contra de la baja de inimputabilidad, por ejemplo, ¿no? Digo, se opone a que los menores sean condenados. Digo, algo de esto pasó en Uruguay, con la izquierda uruguaya cuestionando muy duramente. Ahora, esa izquierda en Uruguay, que tiene una mirada condescendiente con Cuba, no dice que hay muchos, pero muchos jóvenes de 12, 13 años procesados, detenidos y condenados. Entonces, me da la sensación que ahí hay un giro autoritario y totalitario muy marcado, que no tiene que ver con ese marketing que vende el régimen de Cuba, que vende de puertas hacia afuera, ¿no? Digo que en América Latina todavía queda algo de ese marketing político que dice que en Cuba hay mayor igualdad o mayores condiciones de acceso a salud, educación y demás. Me parece que ya de eso no queda nada y que casos como los que tú mencionabas, Mario, han impactado negativamente en la opinión pública de América Latina. Me parece que es un hecho inexplicable, que no puede explicarse que haya chicos de 11, 12 años procesados, condenados en Cuba, ¿no? Edel, ¿cómo lo ven los juristas dentro de la isla? ¿Cuál es el ambiente que se respira? No, yo estuve leyendo la noticia y, pero bueno, los contactos que tengo dentro de Cuba, que son mis amistades, por supuesto, nunca hablamos nada de política, simplemente nos acogemos a hablar sobre relaciones personales, cómo te va, cómo avanzas, y nos deseamos éxito mutuamente cada uno en el campo en el que se encuentra, ¿no? Pero sí me han hecho comentarios y sí me han llegado de que se ha recibido muy mal, porque de hecho muchos jueces tenían previsto, incluso algunos tenían... ¿Qué pasa? Que el país sigue apartándose de los intereses de la juventud cubana. Si nosotros vamos a la estructura de los que integran la judicatura en Cuba, la mayoría, yo me atrevería a decir que casi el 70% tienen edades que oscilan entre 23, 24 años y vamos a suponer 33, 34 años. Más del 70% de la judicatura tiene esa edad. Eso es una edad donde todo el mundo tiene expectativas de salir del país para conocer, para viajar. Sigue apartándose el sistema apartado la realidad en el entendido de que muchos de esos jueces tienen familias en el exterior. Incluso cualquiera puede pagarle un billete para que se pase unas vacaciones de una semana en cualquier país al que pueda acceder a una visa. Y los jueces y muchísimos abogados estaban esperanzados en que al menos ya comenzaban, a raíz de la ley migratoria, podían salir. Los jueces estaban restringidos muy poquitas personas. En el año 2018, cuando yo salí, la figura del presidente del Tribunal Provincial, la figura del vicepresidente y alguien que dominara alguna información secreta estaba restringido. Esto ha sido un proceso de regresión, es decir, evidentemente, si antes nada más que habían 2 personas restringidas y ahora están todos los jueces restringidos, es que ellos han identificado que hay un problema. ¿El problema por qué? Porque los jueces se están yendo, uno, porque están rechazando seguir impartiendo justicia penal en las condiciones que lo tuvieron que hacer en el año 2021, después del 11 de julio. Han visto delante de sus narices que han pasado procesos masivos de manifestación, han visto al propio presidente del Tribunal Supremo que han dicho que manifestarse no es delito y que expresarse no es delito. Sin embargo,
detrás de una construcción de un hecho vinculado, por supuesto, a la actividad subversiva del enemigo, siguen sin desconocer que los cubanos tienen independencia para poder solicitar libertades y derechos por sí mismos, que nada tiene que ver con el llamado imperialismo que está al acecho. Y todo ese tipo de procesos que están imponiendo condenas, incluso con delitos forzados, como el delito de sedición, es un delito que implica intencionalidad, coordinación, una conciencia política de derrumbar un sistema con coordinación. Ellos están viendo que todas esas cuestiones son contra derechos y muchos han tratado de buscar la opción de irse. Sé que, por ejemplo, en Villa Clara se han ido 2 jueces, una que era presidenta del Tribunal de Nicaragua, donde dejó prácticamente todos los procesos a mitad sin firmar y sin resolver, otro juez por allá por Santo Domingo, pero creo que en Matanza, en La Habana y en Cienfuegos se han ido otro número importante de jueces. Entonces se está quedando el sistema judicial de alguna manera por la emigración sin jueces, y otros jueces a lo mejor también se le está privando el derecho de salir para que no comenten, porque pueden atreverse a comentar qué fue lo que pasó dentro del sistema judicial, y eso por supuesto debilita la imagen de todo este proceso, toda esta ola represiva. Al ello identificar un problema y una alta probabilidad que eso se puede producir, pues nada, han decidido entonces restringir, y eso implica que no hay confianza, porque muchos de esos jueces son militantes de la JC, militantes del Partido Comunista. Entonces, ¿cómo tú vas a tener una fuerza calificada y la vas a restringir de manera masiva? Entonces Muy tienen que pedir, interesante esto. Muy tienen que interesante pedir esto que cuentas. entonces el propio Estado teme de sus propios técnicos y funcionarios que lo auxilien en el proceso de mantener el orden político establecido. Y eso es lo que la imagen y la idea que yo me genero respecto a lo que está pasando con la No, regulación de los tremendo, jueces. porque es como que o te adhieres al sistema o te vas, o sea, como que no hay medias tintas, ¿no? Esta es la situación que estamos viendo al día de hoy en Cuba. No, Muchísimas y el gracias. dolor disculpe, y el dolor es superior porque si pides la baja del sistema, estás obligado a mantenerte 5 años sin salir del país, a menos que excepcionalmente el propio presidente del Tribunal Supremo, aun cuando ya tú no pertenezcas al sistema, te dé la autorización. Es decir, que no solamente es pedir la baja, sino que ahora te dicen, bueno, si yo todavía soy juez y ahora pido la baja porque quiero hacer una nueva vida, un derecho constitucional, la libertad de movimiento en cualquier otro país, porque tengo además la posibilidad de hacerlo, pues 5 años, ¿a qué me voy a dedicar 5 años? Pues entonces te están forzando a quedarte dentro de una estructura. Eso no tiene sentido. Realmente las cosas que son forzadas y que son prohibidas no tienen nunca sentido. No, no se pueden analizar desde la lógica. Eso es así. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablamos con Leandro Querido, máster de Derecho Electoral en la Universidad Castilla-La Mancha en España y director de Transparencia Electoral de América Latina. Y Edel González, jurista con 17 años de experiencia en el sector judicial cubano, y por supuesto mi compañero Mario Pentón. Nos mantenemos en contacto. Gracias por estar con nosotros en DDC.